Bienvenidos mis amigos, mis amigas, cuando es muy tempranito aquí en Linares, ¿verdad? Y si escuchan ustedes el sonido apacible de pajaritos y agua, es porque lo ponemos nosotros para ambientarnos y para meternos en calma para que fluya la enseñanza, ¿verdad? Pero realmente todavía no ha amanecido. Hoy vamos a estar en la lista de reproducción de Profecía Retrospectiva con el tema que tiene que ver con dos protagonistas o antagonistas, según se miren. Son más antagonistas que protagonistas, aunque hoy pues van a ser foco de atención de nuestra parte, que van a ser Simón Bar Kokhba y Sabbatai Tzvi. Ambos fueron postulados, cada uno en su tiempo, como Mesías por el judaísmo, cabalismo, talmudismo de cada una de sus épocas. Entonces vamos a estar leyendo sobre estos personajes. Por ejemplo, respecto a Bar Kokhba, que Kokhba significa estrella, ¿verdad? Hoy hay tantas estrellas, supuestas estrellas, ¿verdad? Cuando es una razón que no admitiría discusión. Las estrellas están en el cielo, ¿verdad? ¿O no? Claro, si miramos profundamente, las estrellas fueron arrojadas a la tierra, son ángeles caídos. Estrellas viene de ángeles y ángeles son mensajeros caídos, ¿verdad? En definitiva, claro, hay estrellas caídas en desgracia, ¿verdad? Por eso las estrellas de hoy, que hoy nos parecen estrellas en el deporte, en la cultura, eh, en lo que sea, en la disciplina que sea, pero son los frikis del mañana, ¿verdad? Y es que no actúan como estrellas, porque la estrella tiene que resplandecer en la oscuridad. Y muchas de las actuales estrellas están carcomidas por la oscuridad. Por eso, con el paso del tiempo, pasan a ser frikis, pasan a ser la irrisión, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por Lucas 21, 20 al 24, para abrir boca. Lucas 21, 20 al 24, saben ustedes que Lucas 21, aunque no lo sepa, pues se lo decimos con mucho gusto, que Lucas 21 es profético porque anuncia muchas cosas que irían sucediendo en el tiempo. Nuestro Mashiach, ¿verdad? Lo anuncia, dice. Pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Les advierte a los que estaban escuchándoles, muchos de ellos judíos, farisaicos, metidos en cosas oscuras, ¿verdad? Pero les advierte a todos, nuestro Mashiach, ¿verdad? Dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Les advierte, incluso a culpables, incluso a gentes que estaban metidos en berenjenales que no debían, ¿verdad? Ya se iban por el lado del talmudismo y todo eso, una enseñanza ya judaica, costumbrista, pero les advierte a todos, incluso cuando esa generación había sido tan maligna que, como él mismo dice, como Yahshua HaMashiach manifiesta, dice que mataron al padre de Yohanan el inversor, primo del Mashiach, lo mataron entre el templo y el altar. Entonces lo mataron en los mismos atrios del templo. Y fue esa generación, no otra, esa generación a la que está refiriéndoles estas palabras. Y de todas maneras les advierte cuando estaban bajo culpabilidad de crímenes como ese del padre de Yohanan el Inversor, del llamado Juan el Bautista, ¿verdad? Y crímenes, eso es un crimen directo en el que estaban involucrados todo ese Sanedrín. Pero luego crímenes indirectos, pues imagínense, todo aquel que acusaba un poco a la jerarquía farisaica y a la ancianidad que estaba puesta ahí por tratos con Roma, ¿verdad? Por tratos serviles a Roma, pues entonces se encargaban ellos de que no se les pudiera acusar y ponían, entre comillas, a buen recaudo a todo aquel que se opusiera a ese Sanedrín, a esos concilios, a esas autoridades judaicas profundamente corruptas.
Entonces, de todas maneras, Yahshua HaMashiach les advierte, ¿verdad? Por amor a todos, dice: pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Dice, este pueblo, el pueblo judío que estaba allí. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Año 70, con la toma de Jerusalén, el sitio y la posterior toma de Tito, ¿verdad? Del emperador Tito de Roma. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bueno, y entonces son advertidos, no hacen caso de las palabras del Mashiach, se convierten por lo tanto en su anterior instancia, que no era Jerusalén, sino Jebús. Entonces Jebús significa pisoteados, y entonces como jebuseos actúan, y entonces como jebuseos son pisoteados por Roma, ¿verdad? Y entonces se quedan allí, sufren esa profunda depresión, esa profunda gran tribulación del pueblo judío, ¿verdad? Esa tribulación como no hubo nunca en la tierra, ¿verdad? Que fue esa tribulación del pueblo judío. De tal manera que cuentan los que relatan, como Josefo, que constata que se cumple la profecía de que las madres se comían a los niños, del sitio que hicieron. No dejaban entrar nada, ni alimentos ni nada, los romanos ahí a Jerusalén, ¿verdad? Entonces los pisotearon de todas formas y maneras, y mancharon todo lo que el judaísmo tenía como estandarte, que era el templo también. No dejaron piedra sobre piedra, se llevaron incluso los utensilios del templo, entre ellos también la menorá, que hasta el día de hoy creo que está en el Vaticano. Bueno, entonces no solamente se quedaron conformes con ser lo suficientemente tercos e irresponsables de no moverse del lugar cuando estaban advertidos por Yahshua HaMashiach, y se quedan allí y son cuasi exterminados, pero los que, digamos, que de alguna manera como ratas sobreviven, ¿verdad?, a ese sitio, a esa profunda hambruna, y a todas las calamidades que se desarrollaron allí entre las murallas de Jerusalén, pues encima proponen a Simón Bar Kokhba como Mashiach, ¿verdad? Entonces resulta que aquí tenemos que en las cartas y documentos de su administración, algunos de su puño y letra, aparecen en hebreo arameo como Shimon o bien como Bar Kokhba, y también en griego como Simón Shoshiba. El nombre Kokhba realmente significa estrella, y fue el Taná Rabí Akiva en hebreo, que vivió del año 50 al 135, ¿verdad? Y entonces lo asoció con el versículo, este promotor de Mesías, que fue este Rabí Akiva, hasta hoy reverenciado en los círculos mesiánicos y en los círculos concéntricos de las espirales diabólicas judaicos que se mueven en el mesianismo hasta el día de hoy, le citan, ¿verdad? Y citan muchas referencias judaicas. Y este Rabí Akiva fue uno de los promotores de Bar Kokhba, porque sacó de Números 24:17, Bamidbar 24:17, que dice que descenderá una estrella de Jacob, ¿verdad? Y entonces lo asoció a Bar Kokhba, hijo de la estrella, Kokhba estrella, ¿verdad? Entonces dice que era una forma metafórica para referirse al Mesías, aunque estas pretensiones mesiánicas no eran del agrado de otras autoridades judías. El apoyo de Akiva, de Rabí Akiva a Kokhba y a la rebelión le costó ser finalmente ejecutado a Akiva por el legado romano Quinto Tinello Rufo. Ojo a eso, como acababan por insensatez, ¿verdad? ¿Verdad? Por no pensar con cordura y con sensatez, ¿verdad?
Dice, a pesar de la devastación realizada por los romanos durante la Primera Guerra Judeo-Romana del 66 al 70, que dejó a la población y al país judío en ruinas, y del fracaso de la Guerra de Quitos, una serie de medidas represivas de los emperadores romanos provocaron una segunda gran rebelión, ya después de la que habían pasado, de la calamidad. Su culminación fueron leyes decretadas por el emperador romano Adriano para helenizar a los judíos, que prohibían, por ejemplo, el Brit Milá, que era la circuncisión, la lectura de la Torá, la observancia del Shabbat. Pero todo esto, ¿por qué fueron restricciones? Porque no se quedaban contentos con ser aniquilados totalmente y ser avergonzados totalmente porque no tenían cobertura de Elohim, sino que se seguían rebelando, ¿verdad? Se seguían rebelando y a la vez romanizando y helenizando en su cultura. Entonces, ¿qué querían salvar? Si vendían lo más sagrado que tenían, ¿verdad? ¿Qué era lo que querían salvar? Entonces, en verdad, pues eran rebeldes porque lo llevaban dentro, pero no porque respondiera a unas razones lógicas de salvaguardar algún legado divino, algún legado de Elohim. Entonces, como digo, su culminación de este proceso de rebeliones fueron leyes decretadas por el emperador romano Adriano, que prohibió la circuncisión, la lectura de la Torá, la observancia del Shabbat, las reuniones comunitarias en las Beit Knesset, en las especies de sinagogas, reuniones, las prohibió también, ¿verdad? Entonces, pues fíjense ustedes, ¿verdad? Impidiendo reuniones. ¿A qué les suena esto? Se les impidió también comer matzá, tocar el shofar y las leyes de pureza en la familia, ¿verdad? Entonces también se incluyó la reconstrucción y transformación de Jerusalén durante el gobierno de Jerusalén. Fue reconstruida Jerusalén en una ciudad romana que se llamó Aelia Capitolina. Oiga, esto no se conoce mucho, pero incluso a Jerusalén se le cambió el nombre y se le llamó Aelia Capitolina, con un gran templo a Júpiter. Puso la imagen de Zeus, de Júpiter, Tito, ¿verdad? Cuando no dejó piedra sobre piedra en el mismo templo, tal y como había profetizado Yahshua HaMashiach. Entonces, lo que según Dion Casio fue lo que encendió la llama de la rebelión, poner ahí la imagen del Zeus, de Zeus o de Júpiter, que es el equivalente romano al Zeus griego. Y entonces, la segunda rebelión judía, como acicate, como para su rebelión utilizaron que se había puesto la imagen de Zeus, ¿no? Entonces se sintieron ultrajados. Entonces la segunda rebelión judía se llevó a cabo 60 años después de la primera, restaurando, claro, y me pueden decir, bueno, pero era un celo santo. No era un celo santo. El celo santo hubiera sido escuchar al Mashiach e irse a los montes, obedeciendo la voz del Mashiach, ¿verdad? Pero estaban lejos de escuchar al Mashiach. Entonces la segunda rebelión judía se llevó a cabo 60 años después de la primera, restaurando un estado independiente cuya duración fue de 3 años. Este estado emitió sus monedas que tenían inscritas la frase del año 1 o 2 de la redención de Israel. O sea, querían contar el tiempo como redención ya de Israel. Entonces Bar Kokhba gobernó con el título de Nasi, que significa príncipe o presidente, ¿verdad? Tantos presidentes ha querido colocar el sionismo, ¿verdad? En cada potencia de su tiempo. Bueno, pues ahí estuvieron, ¿verdad? Y no es un cargo hereditario, sino electivo, o sea que fue por elección. Lo eligieron a Bar Kokhba, ¿verdad? Entonces, la premeditación de esta contienda, a diferencia de las anteriores, muestra un resultado inicial de las tropas romanas muy limitado frente a los rebeldes, debido en buena medida al notable apoyo que la rebelión tuvo entre los nativos judíos, enfrentándose, a diferencia de las dos guerras anteriores, a una mayoritaria masa rebelde en mayor o menor medida, como digo, confluyendo en el precedente de que es que puso la imagen de Júpiter en el templo. Entonces todos los judíos coincidieron en que eso era
profundamente afrentoso, ¿verdad? Entonces, a diferencia de la primera rebelión donde Tito se enfrentó a 3 ejércitos judíos separados, batallando por el control del monte del templo, 3 semanas después de que los romanos hubieran apostillado las murallas de Jerusalén para llegar al centro. Es posible que incluso una legión romana completa fuera aniquilada. Tales fueron las bajas romanas durante los primeros compases de la contienda, que según Dion Casio, el emperador Adriano, al informar al Senado, no consideró oportuno comenzar con la típica reseña «Yo y las legiones estamos bien», ¿verdad? Que era una reseña de introducción a los discursos, por lo visto. Era como decir en los 90 o a principios del 2000, esto marcha o esto va bien, ¿no? Como decían aquí, España va bien, ¿verdad? En cuanto a la posible estancia del emperador en el frente de la batalla, no están claras las fechas en las que Adriano pudo estar en Judea, pero en cualquier caso no fue la conclusión de la guerra. El nuevo Estado solo conoció un año de paz. Roma, durante los años en los que se desarrolló la contienda, intentó enviar a numerosos cuerpos armados de diferentes legiones, ¿verdad? Diferentes legiones que tienen nombres como Ferrata, Gallica, Gémina, ¿verdad? También, como era usual en cualquier campaña, se recurrió a la llegada de varias legiones, ¿verdad? Una voluminosa fuerza capaz de abortar la peligrosa rebelión judía justo en la frontera más acuciante del imperio, que era lindando con la siempre amenazante Partia, ¿verdad? Los partos. Si bien las fuerzas puramente militares sostenidas por el autoproclamado Estado eran sumamente inferiores, la rebelión era apoyada de forma masiva por la población nativa, por los judíos, de tal manera que las fuerzas judías engrosaban una cifra a tener en cuenta. Consciente de ello y temiendo una posible guerra de desgaste que pusiera en peligro la estabilidad fronteriza, el hábil Sexto Julio Severo fue capaz de desarrollar una maniobra de ataque hacia la cadena de suministros, adoptando la clásica tierra quemada, que junto a la problemática de desarrollar un conflicto armado en el propio hogar, iría minando paulatinamente la fortaleza de los rebeldes. En última instancia, Bar Kopcha tuvo que refugiarse en la fortaleza de Betar. Los romanos le capturaron finalmente después de aniquilar a sus defensores. De acuerdo con Dion Casio, 580.000 judíos fueron ejecutados, 50 pueblos fortificados y 985 aldeas fueron arrasadas. Jerusalén también fue construida en su lugar. Jerusalén también fue arrasada y para evitar el retorno de los judíos, una nueva ciudad romana, que era Aelia Capitolina, fue construida en su lugar, en el lugar de Jerusalén. Entonces Bar Kopcha murió al ser tomada Betar después, siguiendo la versión talmúdica de haber hecho ejecutar por traición a su tío el rabí Eleazar. O sea que encima traicionó a su tío, según se cuenta aquí, ¿verdad? Según el relato, su cabeza fue enviada al mismo emperador Adriano, que a continuación reclamó el resto del cuerpo, aunque lo más probable sea que el destinatario de sus restos fuese Sexto Julio Severo, el general al que el emperador había encargado la represión de la revuelta. Como consecuencia de la guerra, Adriano consolidó la nueva provincia de Siria-Palestina mediante las unidades políticas de antaño de Judea, Galilea y Samaria, y la nueva designación provincial aludía despectivamente a los filisteos, que antiguamente ocuparon la planicie costera. En las últimas décadas ha visto la luz información nueva sobre la rebelión gracias principalmente al descubrimiento de varias colecciones de manuscritos, algunas escritas posiblemente por el propio Bar Kopcha, en una de las cuevas situadas en las proximidades de Wadi Murabba, conocido como manuscritos de Murabat y Nahal Eber. Estos manuscritos pueden ser vistos en el Museo de Israel. Por otra parte, recientemente los arqueólogos han descubierto 120 monedas de oro, plata y bronce que se remontan a la rebelión de Bar Kopcha, ¿verdad? Así que ya ven cómo acabó Bar Kopcha. Y cómo acabó Bar Kopcha, intentando encasillarlo en una profecía que no le pertenecía ni mucho menos. Es como hoy, hay estrellas por todas partes, ¿verdad? Cómo acabó, ¿verdad? Esa rebelión y cómo decirles que realmente, por cierto, que, bueno, ya lo hemos explicado, Bar Kopcha, hijo de la estrella, ¿verdad? Y todo esto, pues,
no tuvo buen fin, aún, lo que iba a decir, aun cuando la causa del pueblo judío fue justa. Por eso aglutinó a tantos judíos que hicieron un poco de resistencia, porque la causa era justa en tanto en cuanto se puso la imagen en el templo de Zeus, que respondía ser la anunciada por los profetas abominación desoladora, ¿verdad? Entonces la causa era muy justa. Entonces, pudo aglutinar a muchos judíos, pero aún así, como ese Mesías, Bar Kokhba, pues era un pobre infeliz, y más infelices aquellos rabinos que le postularon, pues acabó como acabó, ¿verdad? Entonces vamos ahora con Shabbatai Zvi. De Shabbatai viene deschavetado, está deschavetado, ¿verdad? Deschavetado, pero deschavetado habla de que quieren estar chavetados, ¿verdad? Deschavetados, quieren estar chavetados, quieren estar como Shabbatai, ¿verdad? Entonces, Shabbatai Zvi dice, tras haber estudiado la Cábala y el Talmud, y tras haber sido ordenado Jajam, que es sabio, un título rabino, que es Askenazi, por cierto, el título de Jajam, de sabio, es un título rabino Askenazi, en 1646 aseguró él, este Shabbatai Zvi, 1647, aseguró ser el Mashiach, el Mesías. Expulsado de Esmirna, hacia 1651, vagó durante muchos años por Grecia, Tracia, Palestina y Egipto, y en 1665 acudió en busca de una cura para su alma atormentada y se presentó al carismático Natán de Gaza. Entonces se presentó ante Natán de Gaza, entonces se juntaron dos locos, ¿verdad? Dos absolutos locos deschavetados, y le convenció este Natán de Gaza de que en realidad era el Mesías. Es verdad lo que decía. Es verdad lo que decía, que Shabbatai era el Mesías. Y a partir de entonces se manifestó como tal y pronto ganó un ferviente apoyo en Palestina y entre los judíos de la diáspora. A la altura, precisamente, vamos a hablar de 1666, no por casualidad. Esa junta, ese rabinato de Natán de Gaza que intentó reconocer a Shabbatai como el Mesías, respondía a un movimiento judío, aunque no tenían ni por supuesto todavía los medios de la Reserva Federal y del alcance económico que tiene ahora el judaísmo, pero intentaron sembrar el terror en las filas cristianas. Por eso eligieron justamente 1666, porque sabían que el cristianismo temía la cifra 666. Por eso postularon precisamente en ese año a deschavetado Shabbatai Zvi, ¿verdad? Precisamente en ese año 1666, para atemorizar al cristianismo de la época, tal y como hacen hoy, pero ya con mucha más infraestructura, sobre todo infraestructura económica, mediática, ¿verdad?, para seguir sembrando el terror en las filas del cristianismo, en este caso, en este tiempo, a través de vacunas, a través de edictos que son globales y mundiales, y por tanto, pues que todo el mundo puede contemplar como proféticos, porque ya al ser mundiales y globales, la intención es clara, de sembrar el terror, ¿verdad? Son terroristas auténticos. Entonces, encarcelado por las autoridades otomanas turcas en 1666, se convirtió al Islam. O sea, fíjense cómo acabó. Esto es tremendo. Porque el plan del judaísmo, y tomen nota de estos acontecimientos, tomen nota si forman parte de esos entramados económicos, esos lobbies judíos, porque cuando quisieron atemorizar, sembrar el terror, ¿verdad?, a los que creían de alguna manera en el Mesías, aunque seguramente la mayoría lo entendían como Jesucristo, pero cuando decidieron sembrar el terror y atormentar, atormentar de la misma manera que Shabbatai vivió atormentado, como hemos leído, ¿no? Entonces intentaron exportar el tormento que tenían de no saber ni dónde estaban parados, ni quiénes eran, estar desintegrados, sus mentes hechas láminas, ¿verdad? Porque estaban desfragmentados de tanta cábala y de tanto entendimiento falso de sus propias conciencias, desfragmentadas, dilapidadas, ¿verdad? Entonces,
pues precisamente lo que quisieron es aterrorizar al cristianismo, pero precisamente en ese 1666 que se la prometían felices, todo el movimiento judío, resulta que precisamente en ese año fue encarcelado por las autoridades otomanas y se convirtió, Shabtai Tzvi se convirtió al Islam. Luego referirán mucho a rabinos como Natán de Gaza, este que postuló a Shabtai Tzvi, estaba más deschavetado todavía Natán de Gaza que el propio Shabtai Tzvi. Y luego hablarán también del otro, del que hemos leído, ¿cómo se llama? El Rabí Akiva, ¿verdad? El Rabí Akiva que postuló al otro, al otro que hemos visto, que estamos hablando hoy. Shabtai Tzvi, que es uno, y el otro es el otro loco, fue Bar Kokhba, ¿verdad? Simón Bar Kokhba. Y entonces, pues, estamos ya en el punto de que en el 1666, que se las prometían felices, ¿verdad? Estaban atemorizando a los cristianos, entonces estaban ahí ya con todos sus rencores almacenados, ¿verdad? Con toda su altivez y su soberbia, ¿verdad? Ya ahí frotándose las manos, ya estamos a los cristianos ya atemorizándoles, estamos aterrorizándoles, bueno, ya se creen que es el fin, ya los tenemos bajo mínimos porque ahora ya se creen que les va a llegar el anticristo, y en el 1666, cuando vean que el judaísmo reconoce a un Mesías, ya se va a desintegrar todo el cristianismo, cosas así, ¿verdad? Ínfulas así. Seguramente hablaran entre los rabinatos, pero fue encarcelado por las autoridades romanas en 1666 y se convirtió al Islam. ¿Verdad? Shabtai Tzvi se convirtió al Islam para escapar de la ejecución. Cobarde rata, cuando vivía atormentado, ¿para qué quiere seguir viviendo? Y tomó el nombre de Azid Mehmet Efendi. Se cambió el nombre y todo, ¿verdad? Existe otra interpretación histórica que señala que su conversión se debió al amor de una musulmana por quien traicionó a su grey convirtiéndose al Islam, ¿verdad? Esto para que no sea tan duro de digerir para el judaísmo. Entonces, tras su conversión, Shabtai Tzvi dejó en un estado de pobreza y desconcierto a miles de seguidores, quienes, creyendo en su santidad, habían dejado y donado todos sus bienes materiales al suponer que el Mesías ya se había presentado en la figura de Shabtai Tzvi, y los bienes terrenales, y ya no tenía sentido de ser, ¿verdad? Entonces los dejó en pobreza y desconcierto, y pobreza y desconcierto en mayúsculas, ¿verdad? Tremendo, con ganas de morirse. Les quitó las ganas de vivir, pero por seguir idólatramente a un falso Mesías, ¿verdad? Y sin embargo a Yahshua HaMashiach haberlo desechado. Entonces algunos de sus seguidores también se convirtieron al Islam. Ya, vamos, no tenían otra cosa mejor que hacer. Alrededor de 300 familias que fueron conocidas como los Domne conversos en turco, o grupo de los Mamín, que venían de ser mamones, ¿verdad? Con el dios Mamón del dinero. Bueno, por ahí andaban, ¿no? En la versión musulmana serían Mamín y en la versión española serían Mamones, ¿verdad? Que toma de Mamón, el dios del dinero. Pero que siguieron conservando muchas ceremonias de su antigua religión, de la religión judía, que todo era ceremonia. Y sigue siendo. Entonces murió exiliado en Ulcini, en la actualidad Montenegro, y los acontecimientos de su vida fueron interpretados según los criterios de la Cábala por Natán y otros, ¿verdad? Es que no les bastó con esto, eso es impresionante. No les bastó que fuera humillado convirtiéndose al Islam, que defenestrara e hiciera sucumbir anímica, espiritualmente, intelectualmente a todos los que le habían seguido y les habían hecho recaudador de sus bienes materiales, ¿verdad? Hundió las vidas en la miseria, y no obstante todavía Natán, el rabino Natán de Gaza y otros rabinos siguieron R con su movimiento, con el movimiento de Shabtai Tzvi, aún convertido en el Islam, aún dañando miles de componentes familiares, 300 familias, ¿verdad?
que se convirtieron también al Islam, y luego toda la gente que dejó en la pobreza y en el desconcierto, como hemos dicho. Entonces, fueron interpretados los acontecimientos. Claro, fue tan caótica la vida de Shabbatai Tzvi, que, claro, que la redacción del caos, que es la Cábala, pues de ahí sacó petróleo, nunca mejor dicho, oscuridad, ¿verdad? El aceite nauseabundo que, claro, el mundo le da mucho valor, que mueve el dólar y todo eso, pero que es, pues eso, combustión para arder, ¿verdad? Ni más ni menos. Entonces, fueron interpretados, ese caos existencial de la figura de Shabbatai Tzvi, fueron interpretados por la Cábala de Natán de Gaza y otros, y el movimiento persistió durante el siglo XIX incluso. O sea, fíjense de qué estamos hablando, de la necedad y la terquedad de estos hijos de la gran, ¿verdad? Entonces, hasta aquí este recorrido en la lista de reproducción de Profecía Retrospectiva. Tengan un feliz día, la bendición de Elohim sobre todos ustedes, y gracias por escuchar, por poner atención y porque al escuchar esto, ¿verdad?, viendo los precedentes, podemos entender el mundo actual. Así que, shalom, shalom, besos y abrazos para todos y todas. Shalom.